Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde las noticias vuelan, los secretos se revelan y el amor está siempre en el aire. Hoy tenemos un vídeo cargadito de información jugosa, así que prepárense para descorchar su bebida favorita, acomodarse en el sofá y disfrutar de los próximos minutos, porque vamos a hablar de una pareja que ha dado mucho, pero mucho, de qué hablar. Sí, señoras y señores, Can Yaman y Demet Özdemir. Como saben, su historia ha sido un auténtico torbellino. Un romance que nació en la pantalla, que traspasó fronteras, encendió la pasión de millones de fans alrededor del mundo y que, bueno, aparentemente terminó antes de lo que muchos hubiéramos deseado. Pero, ¿realmente terminó? ¿O hay algo más detrás de las cámaras que no estamos viendo? ¿Hay una chispa que aún arde bajo las cenizas? De eso vamos a hablar hoy. Porque al parecer, tenemos nuevas declaraciones de Can Yaman que han sacudido el panorama mediático y han reavivado las esperanzas de los fans de esta icónica pareja. Pero antes de sumergirnos de lleno en este drama digno de una telenovela turca, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí y les gusta estar al día con todas las novedades del mundo del espectáculo, los chismes más jugosos, los rumores más impactantes y, por supuesto, toda la información sobre sus actores turcos favoritos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ni un solo vídeo y serán los primeros en enterarse de todo lo que está pasando. Ahora sí, vamos al lío. Bien, como les comentaba, el nombre de Can Yaman ha vuelto a ser noticia, y esta vez no precisamente por sus nuevos proyectos profesionales, que ya sabemos que no paran, sino por unas declaraciones que ha dado en una reciente entrevista para una revista. Una entrevista que, según dicen, ha dejado a más de uno con la boca abierta y el corazón palpitando a 1000 por hora. Durante mucho tiempo, Can y Demet han mantenido un silencio sepulcral sobre su relación. Después de la explosión mediática que supuso Erkencikus, la serie que los catapultó a la fama mundial y donde la química entre ellos era innegable, la pareja se separó y cada uno tomó su propio camino. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, un matrimonio que lamentablemente duró poco. Can, por su parte, se ha centrado en su carrera internacional, protagonizando series en Italia y otros países, y viviendo una vida relativamente discreta. Pero ahora, al parecer, el silencio se ha roto. En esta supuesta entrevista, Can Yaman habría hablado abiertamente sobre su relación con Demet, dejando caer algunas pistas que han encendido las alarmas y han provocado todo tipo de especulaciones. Prepárense porque esto se pone interesante. Según la revista, Can habría admitido que la conexión que tuvo con Demet durante el rodaje de Erkencikus fue algo muy especial, algo que nunca había experimentado antes con ninguna otra compañera de trabajo. Habría dicho textualmente que Demet es una mujer increíble, una actriz talentosa y una persona maravillosa. Trabajé muy a gusto con ella y siempre la recordaré con cariño. Hasta aquí, nada demasiado sorprendente, ¿verdad? Podría ser simplemente un comentario amable de un excompañero de trabajo. Pero la cosa no se queda ahí. La revista afirma que Can también habría insinuado que la separación entre ellos no fue tan sencilla como se pensaba y que hubo factores externos que influyeron en su decisión de tomar caminos separados. Habría dicho algo así como: a veces, las cosas no son lo que parecen. Hay muchas presiones, muchas expectativas y muchas personas involucradas. A veces, lo mejor es alejarse por un tiempo y ver qué pasa. ¡Boom! Aquí es donde la cosa se pone jugosa, ¿no creen? ¿A qué se refiere Can con factores externos? ¿A presiones de la producción? ¿A la intromisión de sus representantes? ¿A la opinión pública? Las posibilidades son infinitas y, como siempre, los fans ya han empezado a elaborar sus propias teorías. Algunos creen que la relación entre Can y Demet se vio afectada por la inmensa popularidad de la serie y la presión constante de los medios y los fans para que se convirtieran en una pareja en la vida real. La serie Erkencikus no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, catapultando a Can y Demet a la fama internacional. Esta fama, sin embargo, tuvo un precio. Cada movimiento que hacían era analizado al milímetro, cada interacción interpretada como una prueba de su amor. Los fans, ávidos de confirmar su relación fuera de la pantalla, los acosaban con preguntas, exigían fotos juntos y, en algunos casos, incluso llegaban al acoso. Esta presión constante pudo haber sido insoportable, creando una tensión palpable en su relación y contribuyendo a su eventual ruptura.
Incluso algunos medios llegaron a publicar noticias falsas o exageradas, alimentando aún más la especulación y la presión. Otros apuntan a que sus respectivos representantes pudieron haber influido en su decisión de separarse, ya que quizás consideraban que una relación pública podría perjudicar sus carreras profesionales. El mundo del espectáculo es, a veces, un negocio despiadado. Los representantes, cuyo trabajo es proteger y promover la carrera de sus clientes, a menudo toman decisiones estratégicas que no siempre coinciden con los deseos personales de sus representados. En el caso de Khan y Demet, es posible que sus representantes hayan considerado que una relación pública, por muy romántica que pareciera, podría limitar sus opciones profesionales. Por ejemplo, podrían haber pensado que una relación establecida podría dificultar la tarea de emparejarlos con otros actores y actrices en futuros proyectos. O quizás temían que la atención se centrara más en su relación que en su talento individual. En cualquier caso, la influencia de los representantes es un factor que no se puede descartar. Y también están los que creen que simplemente no estaban preparados para el nivel de fama que alcanzaron y que la presión les superó. Imaginen pasar de ser actores relativamente conocidos en Turquía a ser estrellas internacionales de la noche a la mañana. La fama trae consigo una serie de desafíos, incluyendo la pérdida de privacidad, la presión constante de los medios y la dificultad para mantener relaciones personales normales. Khan y Demet, jóvenes e inexpertos en este tipo de fama global, podrían haber sentido que estaban perdiendo el control de sus vidas. La presión constante de los fans, los medios y sus propios equipos de gestión pudo haber sido abrumadora, llevándolos a tomar la difícil decisión de separarse. Pero la declaración más impactante de Khan, según la revista, es la siguiente: nunca digas nunca. La vida da muchas vueltas y nunca sabes lo que te depara el futuro. Madre mía. ¿Está Khan Yaman insinuando que existe la posibilidad de una reconciliación con Demet Özdemir? ¿Está dejando la puerta abierta a un reencuentro en el futuro? Las redes sociales han explotado. Esta frase, sencilla pero cargada de significado, ha encendido la llama de la esperanza en los corazones de los fans de Kandem. Nunca digas nunca es una expresión que sugiere que todo es posible, que el futuro es incierto y que incluso las decisiones más firmes pueden cambiar con el tiempo. ¿Está Khan Yaman admitiendo que aún siente algo por Demet? ¿Está esperando el momento oportuno para retomar su relación? La ambigüedad de la frase ha dado lugar a un sinfín de interpretaciones y ha alimentado la fantasía de una posible reconciliación. Los fans de la pareja autodenominados Kandem han inundado las redes sociales con mensajes de esperanza, alegría y emoción. Han revivido viejas fotos y vídeos de la pareja, han compartido fanfics y han creado hashtags como #Kandem is real, Khan Yaman te amamos y Demet Özdemir esperamos tu respuesta. El fandom Kandem es uno de los más apasionados y leales del mundo del espectáculo turco. Durante años han mantenido viva la llama de la esperanza, a pesar de la separación de Khan y Demet y del matrimonio de ella con Ozan Kok. Ahora, con estas nuevas declaraciones de Khan Yaman, su entusiasmo ha alcanzado nuevas cotas. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de mensajes de apoyo, fotos nostálgicas y teorías conspirativas. Los fans han desempolvado viejas entrevistas, han analizado cada gesto y cada mirada de Khan y Demet en busca de pistas que confirmen su amor. La pasión del fandom Kandem es un testimonio del impacto que tuvo Erkenci y de la conexión especial que existió entre sus protagonistas. Pero por supuesto, también hay escepticismo. Algunos creen que estas declaraciones son simplemente una estrategia de marketing para promocionar los nuevos proyectos de Khan Yaman y que no hay nada de cierto en ellas. El mundo del espectáculo está lleno de estrategias de marketing diseñadas para generar interés y aumentar la popularidad de los artistas. Es posible que las declaraciones de Khan Yaman hayan sido cuidadosamente calculadas para atraer la atención de los medios y generar expectación en torno a sus próximos proyectos. Algunos críticos argumentan que Khan Yaman es un experto en el uso de su imagen pública y que sabe cómo manipular a los medios y a los fans para su propio beneficio. En este sentido, las declaraciones sobre Demet podrían ser simplemente una táctica más para mantenerse en el candelero. Otros señalan que Demet está felizmente casada y que sería improbable que abandonara su matrimonio por Khan. El matrimonio de Demet Özdemir con Ozan Kok fue uno de los eventos más comentados del mundo del espectáculo turco. La boda, celebrada por todo lo alto, parecía sellar un futuro feliz para la pareja. Sin embargo, como ya sabemos, el matrimonio duró poco.
Antes de su divorcio, muchos consideraban improbable que Demet abandonara su matrimonio por Can Yaman, especialmente porque ella siempre se había mostrado discreta sobre su relación con Can, mientras que él era mucho más abierto en sus declaraciones. La reciente separación de Demet ha replanteado la situación, haciendo que la posibilidad de una reconciliación con Can sea, al menos teóricamente, más factible. Y aquí es donde entramos nosotros, mis queridos espectadores. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que estas declaraciones son sinceras o simplemente una estrategia publicitaria? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, tanto en la pantalla como en la vida real? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Quiero saber qué piensan. Esta es la parte del vídeo donde quiero escuchar sus voces, sus opiniones y sus teorías. ¿Son ustedes candem de corazón? ¿Creen que el amor verdadero siempre encuentra un camino? ¿O son más escépticos y creen que la historia de Can y Demet es simplemente un cuento de hadas que nunca podrá hacerse realidad? Sus comentarios son importantes para mí y para la comunidad de este canal. Así que no duden en compartir sus pensamientos y sentimientos. Personalmente creo que la historia de Can y Demet es un claro ejemplo de cómo la vida real puede imitar a la ficción. Su química en Erkenci era innegable y es comprensible que los fans se enamoraran de su relación. Erkenci fue una serie que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. La historia de amor entre Sanem y Can, interpretados por Demet Özdemir y Can Yaman, era romántica, divertida y llena de momentos emotivos. La química entre los dos actores era palpable, haciendo que la historia de amor pareciera real. Es comprensible que los fans, al ver esa conexión en la pantalla, desearan que Can y Demet fueran pareja en la vida real. Pero también creo que es importante recordar que son personas reales, con sus propios sentimientos, sus propias vidas y sus propias decisiones. Can y Demet son, ante todo, seres humanos. Tienen sus propios sueños, sus propias ambiciones y sus propias necesidades. No son personajes de una telenovela y no están obligados a cumplir las expectativas de sus fans. Es importante recordar que sus vidas personales son suyas y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones, sin importar lo que piensen los demás. Si realmente existe la posibilidad de una reconciliación, me alegraría mucho por ellos. Pero si no es así, también lo entendería. Lo importante es que sean felices y que puedan seguir desarrollando sus carreras profesionales con éxito. En última instancia, lo que importa es que Can y Demet sean felices. Si encuentran la felicidad juntos, me alegraría mucho por ellos. Pero si su camino los lleva por rumbos diferentes, también lo entendería. Lo importante es que sean fieles a sí mismos y que tomen las decisiones que sean mejores para sus propias vidas. Y por supuesto que sigan deleitándonos con su talento en la pantalla. Y hablando de Demet, es importante recordar que, como mencioné antes, hace poco se divorció de su marido, Ozan Koc. Un divorcio que, por cierto, también ha estado rodeado de rumores y especulaciones. Algunos dicen que la relación entre Demet y Ozan ya no era la misma desde hacía tiempo y que la chispa se había apagado. Otros apuntan a que hubo terceras personas involucradas, aunque esto nunca se ha confirmado. El divorcio de Demet Özdemir y Ozan Koc fue una sorpresa para muchos, especialmente porque parecían una pareja feliz y enamorada. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, la realidad detrás de las cámaras era diferente. Los rumores sobre la causa del divorcio son numerosos y variados. Algunos apuntan a la incompatibilidad de caracteres, otros a la falta de tiempo para dedicarse a la relación debido a sus apretadas agendas profesionales y otros, como mencioné antes, a la presencia de terceras personas. Lo cierto es que la verdad solo la conocen Demet y Ozan. Lo cierto es que Demet ha pasado por un momento difícil y es comprensible que ahora quiera centrarse en sí misma y en su carrera. No sabemos si las declaraciones de Can Yaman la han afectado de alguna manera, pero estoy seguro de que está siendo bombardeada con mensajes y preguntas sobre el tema. El divorcio es una experiencia dolorosa y estresante. Es comprensible que Demet necesite tiempo para recuperarse y para volver a encontrar su equilibrio. Es probable que las declaraciones de Can Yaman, por muy halagadoras que puedan ser, hayan añadido más presión a la situación. Demet está sin duda en el centro de atención y está siendo sometida a un escrutinio constante. Es importante que le demos espacio y que respetemos su privacidad en este momento difícil.
En definitiva, la historia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir sigue siendo un misterio. Un misterio que nos mantiene enganchados y que nos hace soñar con un final feliz digno de una telenovela turca. Tendremos que esperar para ver qué pasa en el futuro, pero por ahora podemos disfrutar de los rumores, las especulaciones y las declaraciones impactantes que nos mantienen entretenidos. La historia de Can y de Mehmet es como una telenovela que se desarrolla en la vida real. Está llena de romance, drama, intriga y sorpresas. Y como en toda buena telenovela, el final aún está por escribirse. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de los giros y vueltas de la trama y soñar con un final feliz. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mi gente guapa. Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. Hemos analizado las impactantes declaraciones de Can Yaman sobre Mehmet Özdemir, hemos explorado las posibles razones de su separación y hemos debatido sobre las posibilidades de una reconciliación. Recuerden que todo esto son solo rumores y especulaciones, y que la verdad solo la conocen ellos. Ahora sí, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Y por supuesto, no olviden dejar sus comentarios. Quiero saber qué opinan sobre todo este drama. ¿Creen que Can y Mehmet volverán a estar juntos? ¿Cuál es su teoría sobre su separación? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y eso es todo por hoy. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima. No olviden dar like, compartir y suscribirse. Chao, chao.